Leemos el texto de Mateo, capítulo 12, verso 21. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. El segundo texto que hemos escogido está en Colosenses 1:27 y estamos leyendo según la Nueva Versión Internacional en ambos casos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Esta es palabra del Señor. Hay un acto, yo creo que esa palabra ya nadie la usa, y sobre todo en este país. La palabra es surcir. ¿Alguno de ustedes se dedica a surcir? Yo recuerdo cuando mi papá me enseñó a remendar, porque en aquella época se rompía la punta de la media o el calcañal, y entonces te enseñaban cómo era que se remendaba. Y a mí me enseñaron como un bombillo, yo no sé ustedes, ¿no? Pero se ponía el bombillo, se le ponía la forma y entonces ahí uno tenía que remendar o surcir. Y cuando yo me puse a pensar en eso, yo dije, como hay palabras que han quedado en desuso, especialmente en nuestro contexto, ¿no? Porque yo me imagino que en otros países todavía surcir sea parte de la vida. Pero aquí se le rompe lo más mínimo y para la basura. Nadie se dedica a surcir, ni a remendar, ni a restaurar, ni a arreglar. Algunas cosas se arreglan, pero la mayoría se desechan. Nosotros venimos, yo siempre digo que la gente del siglo pasado vivimos experiencias que este siglo no vive. Que se rompía un búcaro y ¿qué hacían? Se pegaban, se remendaban. Y cuando yo estaba preparando el sermón en esta mañana, yo pensé que qué detalles ha tenido el Señor para remendar el desastre que hicieron los humanos. Qué detalle y qué paciencia tuvo el Señor a través de los siglos para reparar aquello que inicialmente él había creado y que fue roto. Y especialmente hoy, que es domingo de Adviento, yo siempre digo que hoy es el primer día del año litúrgico. Hoy es que comienza el calendario litúrgico en la iglesia. Y siempre el domingo de Adviento tiene tres connotaciones muy importantes. Primeramente, Adviento quiere decir se espera la venida del Redentor. Pero hay un momento del pasado donde nos recuerda que en algún tiempo Jesús nació, y eso es lo que estamos celebrando y lo que esperamos, el nacimiento de Jesús. Pero también cuando la iglesia cristiana celebra el Adviento, lo que está celebrando es en nuestra fe la seguridad de que Cristo algún día volverá. Amén. Así que nosotros sabemos que no solo el Señor vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, sino que también el Señor algún día volverá por su iglesia. Y también en Adviento uno celebra de manera muy especial el día no solo en que Jesús nació en Belén, sino el día en que tú dejaste que el Señor naciera en tu vida para salvación. Porque yo creo que, como hemos cantado, todos los días sigue naciendo el Señor Jesucristo. Y a Él sea la gloria, porque nos escogió y porque somos parte de ese plan. Pero hoy me gustaría comentar sobre todo dónde está la esperanza del cristiano. En el primer capítulo de la Biblia, en el Génesis, nosotros vemos que hay un Dios creador, un Dios que hizo todo de la nada, un Dios que, si usted se pone a analizar el relato, todo lo hizo bueno, todo lo hizo maravilloso,
faltó ningún detalle. Y dentro de esa creación extraordinaria, el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, hagamos al hombre, al ser humano, tal y como soy yo. Y si usted mira, ningún otro elemento de la creación, ni los animales, ni las plantas, ni los cielos, nada tenía la imagen de Dios. Lo único que tuvo la imagen de Dios fue el ser humano, del cual venimos tú y yo. Y ahí usted se pone a darse cuenta que por eso es que nosotros tenemos la capacidad de amar, porque el Señor puso su imagen. Siempre se habla del imago de Él, ¿no? La imagen de Dios, la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos el privilegio de podernos relacionar, porque Dios es un Dios en relación. Por eso es que nosotros tenemos la capacidad de poder sentir lo mismo tristeza que alegría, pero también tenemos la capacidad de ser co-creadores, no solo en cuanto a crear para socialmente vivir, sino también usted crea en su vientre vidas nuevas cada vez que nace una criatura. Y además, Dios nos dio autoridad sobre la creación, sobre todo lo creado. Autoridad que no es otra cosa que mayordomía, administración, para cuidar el mundo que el Señor había hecho. Así que cuando Génesis nos cuenta que fuimos creados a la imagen de Dios, también nos cuenta que el Señor nos dio un lugar extraordinario, un lugar que era el jardín del Edén, donde no solo podían vivir las criaturas en armonía con lo creado, sino especialmente con el Creador. Podían disfrutar de la presencia de Dios y podían vivir para su gloria, que es el objetivo último y más importante del ser humano: vivir para glorificar a Dios. Así que todo eso Dios lo hizo en su bondad, porque Dios no necesita de nosotros para ser Dios. Dios no necesita de la creación para ser Dios. Pero sencillamente el Señor se deleita en ser amoroso y en poner su amor en las criaturas pequeñas. Así que en este momento el Señor no solo creó al ser humano, sino que le dio casa para que habitara y sobre todo hizo con él morada. Dios estuvo con el ser humano desde el principio y lo único que le satisfacía era estar en relación con el ser creado. Pero todos nosotros conocemos la historia. En un momento determinado comenzó el diálogo con la serpiente y sencillamente se sintieron tentados para ser como Dios. Y ahí entra el pecado al mundo y aquello bueno que Dios había hecho, aquella imagen perfecta de Dios que había en el ser humano, se resquebrajó por el pecado. Y a partir de ese momento, nosotros vemos que hay un plan maravilloso de parte de Dios a través de los siglos, donde el Señor quiere reparar, restaurar, surcir, remendar, tratar de arreglar el desastre que había hecho el ser humano al querer tomar decisiones como si Él fuera el creador. Y ahí es entonces cuando Jesús tiene sentido en nuestras vidas. El Señor, a través de los siglos, trató de acercarse al ser humano y dice que los profetas hablaron, pero nadie escuchó. No estaba el ser humano en la capacidad de él mismo restaurar
restaurar aquella relación que había sido rota a partir del momento en que en el Edén ellos rompieron su pacto con Dios. Así que el Evangelio de Mateo comienza con el relato del nacimiento de Jesús, hablando de los antepasados del Mesías, que él era descendiente de David y descendiente de Abraham. Y para los judíos eran muy importantes las genealogías, es decir, los registros de los nombres de los parientes, porque eso daba los derechos y la legitimidad de cada persona. Así que Mateo se asegura de que sus lectores puedan entender que este Jesús no es cualquier otro, sino que sencillamente es el Mesías, el descendiente de David, descendiente de Abraham, y la palabra Mesías es la que se traduce a Cristo en griego y sencillamente quiere decir el ungido, el separado por Dios. Esta era una palabra que se usaba, o una idea que se usaba mucho en el Antiguo Testamento para separar a las personas que iban a representar a Dios ante el pueblo escogido. Pero hay algo más. Ahí mismo en Mateo, el ángel le dice a José que María le daría a luz un hijo y que le pondrían por nombre Jesús, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Eso es Mateo 1:21. Así que el significado literal de este nombre Jesús no es otro que salvación. Esta declaración del ángel es la que hace la transformación en las vidas de las personas. Jesús es Salvador. Sin embargo, la mayoría de la gente de su tiempo no lo entendió. ¿Salvarles de qué? Bueno, todos ellos lo que tenían en su mente era que el Mesías iba a venir para salvarle del imperio romano, para salvarle de los impuestos, para salvarle de la esclavitud, para salvarle de la opresión. No entendieron que la visitación de Jesús no tenía nada que ver con estos asuntos, sino que tenía el propósito de restaurar la imagen de Dios perdida, que tenía el propósito de restaurar la relación con el Dios creador, con el perdón de los pecados y sobre todo con la salvación a un mundo perdido. Y el problema sigue siendo el mismo hoy. Las personas buscan a Jesús y cuando encuentran que Jesús es Salvador, pues enseguida viene la lista de cosas pequeñas y temporales de las cuales queremos que nos salven. Queremos que nos salven de crisis económicas, queremos que nos salve de relaciones rotas, queremos que nos salve de vidas frustradas, o del dolor, o de la enfermedad, o de la pérdida. Y por supuesto que Jesús puede hacer todo eso. ¿Lo ha hecho en tu vida? Amén. El Señor nos ha salvado muchas veces. Y hoy escuchamos un testimonio de que el Señor salvó, libró de enfermedad, ¿verdad?, en un viaje a una familia. Sin embargo, el plan inicial de nacer allí en Belén no es otra cosa que traer a nuestras vidas la imagen de Dios que está allí muy profundo, pero que la hemos llenado de toda la basura espiritual que vamos recogiendo en nuestro día a día y vamos perdiendo la imagen de Dios en nosotros. Porque Jesús vino para salvarnos del pecado y de todo lo que nos separa de Dios, para restaurar la imagen de Dios en nosotros, para salvarnos de nuestra incapacidad de acercarnos al Señor, porque nosotros por sí mismos no podíamos restaurar esa
la relación. Jesús vino para poder poner en nosotros la santidad de Dios. Dice Levítico, sed santos como yo soy santo. ¿Y cómo tú vas a ser santo si no tienes la imagen de Dios en ti? Cuando solo Dios es santo, 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 perfectamente santo. Él vino a salvarnos de la muerte inevitable que el pecado vino a traer al mundo. Quiere decir que usted como cristiano sabe que cuando Cristo le ha salvado, usted sencillamente se muda, pero usted tiene sello de eternidad en su corazón por la sangre de Cristo en el Calvario. ¿Usted lo sabía? No, nada nos separa del amor de Cristo, ni la vida ni la muerte. Hemos nacido para Él y viviremos y reinaremos con Él en la eternidad. Quiere decir que el Señor es un Salvador completo, es un Salvador definitivo. No necesitamos otro porque Él es suficiente. Y Él es el que vino a traernos una esperanza que no termina, que no desfallece, que no depende de las circunstancias, porque Él es nuestra esperanza. El profeta Isaías lo había anunciado varios siglos antes y lo recuerda a las naciones que el Señor pondrá su esperanza en nosotros. La esperanza verdadera es Jesús. En Él se cumplen todas las promesas. Dice 2 Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Quiere decir que el Señor cumple todas las promesas en nuestra vida. Y de alguna manera eso es lo que nos trae. La esperanza que tenemos en el Señor es la que nos permite poder vivir dificultades y situaciones difíciles llenos de la alegría y de la paz que viene del Señor. Habíamos leído al principio y queremos que tengan ese verso en su corazón, que el Dios de la esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Y esa es la esperanza que viene a traer el Señor. Una esperanza que nos permite descansar en Jesús, quien es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es un acto, no es un hecho, no es un tiempo, no es una circunstancia. Nuestra esperanza es el Señor Jesús con nosotros en todo momento de la vida. Solo el Señor puede completar en nosotros el proyecto eterno de Dios. La imagen de Dios en ti y en mí, y la relación con Dios que se perdió desde el Edén. Por nosotros mismos no podemos. No hay nada que podamos hacer. Por eso nuestra esperanza está en la misericordia de Dios, en que Dios quiera alcanzarnos bajo la gracia y bajo la cruz del Calvario. Así que, hermanos, solo Cristo pudo tender este puente, pudo remendar esa rotura, pudo establecer el nuevo contacto entre el Dios creador y la criatura creada, que somos nosotros. Y solo de esta manera sabemos que algún día, a través de Cristo, podremos un día mirar al Señor cara a cara, más allá del cielo azul. Porque hubo un hombre que era tan hombre como tan Dios, que nació en Belén para restaurar aquello que habíamos hecho muy mal y para darnos la oportunidad de un nuevo comienzo por la sangre de Cristo. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo Jesús,
la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Quiere decir que la esperanza que tenemos en Jesús es una esperanza gloriosa. Es una esperanza que nos da la seguridad de poder vivir en comunión con el Señor eternamente y saber que hemos sido plenamente redimidos por Él. Y ahora usted se puede preguntar, ¿soy yo imagen de Dios? Aunque usted no se encuentre muy imagen de Dios que digamos, allí en lo más profundo el Señor ha puesto su identidad en ti. ¿Te maravillas con esa noticia? Das la gloria a Dios por eso. Y lo único que tenemos que hacer es dejar que el Espíritu Santo vaya sacando de nosotros todo aquello que Dios quiso poner en el inicio en ti. A tal punto que tú eres capaz de amar, pero normalmente tú eres capaz de amar a los que te aman. Pero ahí el Señor pone su imagen en ti y te das cuenta que hay momentos en que incluso tú puedes amar más allá. Más allá porque estás amando no en tu amor, sino en el amor que Dios puso en tu corazón. Usted es una persona muy impaciente, usted es una persona que no puede estarse quieto, pero ahí hay momentos en los que usted va a ver que usted es capaz de esperar y conocer que Él es Dios. Y esa espera no es tuya, esa espera es la imagen de Dios puesta en ti. Hay momentos en los cuales usted estaría lleno de temor y de incertidumbre, pero usted puede vivir una paz que sobrepasa todo entendimiento y que no es tuya, que te fue dada, porque tú eres imagen de Dios y el Señor se glorifica resaltando en cada una de nuestras vidas, en la medida en que nosotros le dejemos obrar al Espíritu Santo aquella imagen de Dios para ti, pero también para los que te rodean. Porque donde quiera que estamos nosotros, como imagen de Dios, allí también Dios está. Así que al celebrar este Adviento, yo quisiera que usted tuviera la certeza de que la esperanza que nació aquella noche en Belén no fue solo para una generación aplastada por el yugo romano, sino que esa esperanza nació para todas las generaciones que vendrían después, y es una esperanza que está vigente para nosotros en el día de hoy. En esa noche que Jesús nació, el nombre ante el cual se doblará toda rodilla, el nombre que salva, el nombre de Jesús, el nombre que tiene poder por sobre todas las cosas, aleluya, y tú lo conoces, y tú eres pueblo resucitado, y tú eres imagen de Dios, y tú eres pueblo salvado, y usted vive en esta dinámica. Invite a su alma a vivir el Adviento como lo que usted es. Pueblo redimido por Dios. Pueblo salvado. El Señor de tu vida es Jesús, un nombre que significa salvación. Y tú has sido escogido por Él para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Por eso hay esperanza, porque Cristo el Salvador es Dios con nosotros. Él hizo posible que los creyentes seamos un pueblo que puede vivir en una esperanza segura todo el tiempo. Por eso al celebrar Adviento, recordemos no solo que tenemos el privilegio de vivir esa esperanza, sino la obligación de compartirla con otros. Y especialmente recordemos que usted ha podido conocer a Cristo
el Mesías, el Salvador, quien es su esperanza de gloria. Que el Espíritu Santo nos ministre para poder vivir esa plenitud de la esperanza y sobre todo para que, como dice el verso que leímos anteriormente, podamos llenarnos de alegría y de paz, porque rebosa en nosotros el poder del Espíritu Santo a través del Dios de la esperanza. Yo no sé qué tú esperas hoy. El Señor conoce tu corazón y el Señor conoce tu clamor. Pero ¿crees tú que un Dios tan grande, un Dios que mira la historia desde tan lejos, no conoce también los pequeños detalles de tu corazón? Lo importante de esta mañana es que no sea lo temporal lo que te una al Señor, sino que sea el regalo de saberte salvado por Él, de saberte redimido, de saber que tú eres imagen de Dios por la sangre de Cristo. Y a partir de ahí, lo grande y lo pequeño están bajo la autoridad de Cristo nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude a vivir este tiempo en esa esperanza. Una esperanza que es eterna. Una esperanza que no termina. Una esperanza que no defrauda, porque el Señor nunca defrauda nuestra esperanza. Una esperanza que es Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Que el Señor les bendiga. Vamos.